agua. Se pasaron ya, pues todos los días la están cortando. Mira, y no dejé mi agua porque pensaba que no la iban a cortar lo mismo. Menos mal que había dejado un poco de agua acá en el leche para el desayuno. Las mayores rabias que pasa Irma a sus 47 años son por culpa de esta rutina, de tener que enfrentar estos problemas con más frecuencia de lo que le gustaría. Bien, las 7:20 van a ser, recién viene llegando al agua. El marido tuvo que irse a trabajar sin bañarse porque a la horita que viene llegando el agua. Irma, por este servicio, paga uno de los precios más caros de Chile. El mismo metro cúbico que en Santiago cuesta 286 pesos, en Copiapó cuesta 415. No contestan. Están durmiendo los niños. Su llamada está siendo transferida a un ejecutivo telefónico. Para mejorar la calidad de atención, esta llamada podría ser grabada. ¿Qué le voy a entender? Opta por dejar el teléfono e irse a acumular algo de agua. No la vaya a pillar desprevenida otro corte. Debe tener suficiente para su marido, hijo, nuera y nieto. A ella no le alcanza el presupuesto para comprar agua embotellada. Ven a disfrutar de nuestras últimas novedades y promociones pensadas para ti. La primera peluquería con agua purificada para que tu cabello tenga más brillo y suavidad. Y es que el agua copiapina ni siquiera pasa la prueba para algo tan simple como es lavarse el pelo. Con tan seco que tengo el pelo, con esta cuestión de agua tan mala el agua. El pelo. Y eso. Aunque se eche cuanto más son la cabeza, más igual. Este es el último que compré. Ya, lleva como 3 meses, 4 meses. No dura, por el sarro. El agua trae mucho sarro. Aquí se ve el sarro como está pegado. ¿Te fijas cómo se acumula el sarro aquí en la ducha? También hay que estar en hacer mantención de la ducha. Hay que estar lavando, miren, metiéndole agujita de repente va para que salga el agua. Electrodomésticos inservibles en un par de semanas. El agua nos corroe y se acumulan en las casas como advertencia de que algo raro pasa con este líquido copiapino. Tengo preocupaciones por la salud de mi familia, de los niños, de la comunidad en general. Lo que le ha afectado, que puede afectar esta agua tan mala que están tomando ahora. Pero se aburrió. A partir de hoy, Irma se sumará a las múltiples protestas que hay en Copiapó para reclamar en contra del agua. Aunque ese recurso cubre gran parte de la superficie de nuestro planeta, el 97% es salada y solo el 3% restante es dulce. Pero como la mayoría están glaciares, apenas el 1% está disponible para el consumo humano y se está agotando. Parece una realidad muy alejada a la nuestra, pero lo cierto es que acá en Chile la tierra también se resquebraja. Este es el paisaje que rodea la ciudad de Copiapó, aproximadamente el desierto más árido del mundo. Así se explica que una de las preocupaciones que inquieta a los copiapinos tenga cierta lógica, que si se llega a acabar el agua en ese valle, ese oasis pueda convertirse seco como este. En Copiapó el agua se acaba rápidamente. Según los más pesimistas, no quedan muchos años de ese recurso para el consumo de la población. Si nosotros seguimos ese ritmo y además se ponen hoy día a ocuparse todos los derechos de agua, nosotros no tendríamos agua de aquí a los próximos 2 años. Nos quedaríamos sin agua. Yo creo no más de 3 años más, ahí van a llegar a un nivel, pero muy bajos de las napas y ya no hay más, no hay vuelta. Según un estudio del DICTUC, no se agota por la falta de lluvias, sino porque se está extrayendo más de la que se recarga naturalmente. Y los copiapinos están preocupados porque sus primeros efectos ya se advierten.
Esta es una imagen que se está repitiendo cada vez con más frecuencia en Copiapó. Protestas porque la gente está molesta por la calidad del líquido que sale de sus llaves. Incluso llegan hasta las oficinas de la sanitaria armados de electrodomésticos en mal estado para reclamar por el agua que consumen. Este Facebook del concejal Cristian Guzmán es algo así como el muro de los lamentos de los copiapinos, donde descargan la ira cada vez que desde la llave solo ocurren dramas. Este es un video grabado en la ciudad de Copiapó, en el sector centro de la ciudad de Copiapó. Grafica lo que ocurre habitualmente en la ciudad de Copiapó, que sale agua sucia. Yo estoy dando cuenta que agua sucia sale luego de cada corte. Y como nos cortan todos los días, yo debo presumir que todos los días sale agua sucia, solo que yo no recibo las denuncias. Los recibos que quedan son evidentes. A tanto llega el temor que la mayoría de los habitantes de Copiapó, sin importar su nivel socioeconómico, consume solo agua embotellada. Todo sea por hacerle el quite a la de la llave. El agua es demasiado mala aquí en Copiapó. Tenemos problemas con el té. Uno tiene que echarle saborizante para poder tomarla diariamente. Yo creo que aquí en la tercera región toda la gente tiene que tener cálculo, porque yo, mi cuñada ya es segunda vez que se operó de los riñones por el asunto de los cálculos. Y nosotros siempre hemos pensado que ha sido por el agua, porque yo también soy operada de la vesícula, casi todos de mi familia son operados de vesícula y tienen problemas de cálculo porque yo pienso que es el agua acá. No hay quien se trague el agua copiapina, ni siquiera los colegios. Este es un establecimiento público donde los padres debieron ponerse de acuerdo en una cuota mensual de 2.000 pesos por alumno para comprarle agua embotellada a sus hijos. El agua a veces ha provocado algunos problemas de salud en los alumnos y por seguridad y por la seguridad de los padres se ha optado por tener este tipo de agua para el consumo de los niños. ¿Tú lo haces mal con la guata? Algunas veces sale media plomo. Sí, entiendo. Tiene otro olor y me da la guata cuando tomo. Por eso me gusta el agua que trae en bidón. Yo no soy de acá, pero en Valparaíso tiene el agua, tiene otro sabor. Me empieza a doler la guata y a veces me enfermo, no puedo venir a la escuela. A los 19 años se le diagnosticó a Alejandra su primer cálculo. A los 23, el segundo. Un dolor que yo no soporto, yo por mí me tirara a la cama y en el suelo me revolcaría en todos lados por el dolor que me da. ¿Por qué Alejandra debe soportar una enfermedad que habitualmente no se presenta en pacientes tan jóvenes? Ella tiene una teoría. Que para mí es el agua, si todos me dicen no, si el agua, el agua, el agua. Ahora se prepara para una intervención que la libere de ese intenso dolor, mientras observa con angustia cómo su hijo consume la misma agua a la que ella tanto teme, porque el presupuesto no alcanza para comprar de la purificada. Que uno por ser maestro tiene que tomar agua de la llave. ¿Por dónde vienen? Siempre ven el agua de la llave las personas que no tienen recursos para comprar los bidones. ¿Puede ser el agua potable dañina para la salud? En el hospital de Copiapó, el médico jefe de urología hacía rato que se formulaba la misma pregunta. Se ve que hay una dilatación tanto en el riñón izquierdo como en el riñón derecho. Y aparece tu útero, ¿ya? Y aparece ahí, mira, una cosa blanca. Esa cosa blanca es una piedra. Y yo te puedo decir al tiro que esa piedra mide 8 milímetros. Pero, a sorpresa nuestra, aparece otra piedra al otro lado. Y exactamente son 6 milímetros y tanto. O sea, tampoco tiene posibilidad de salir fácilmente. ¿Es normal que yo, de mi edad de 23, tenga los cálculos en ambos riñones? Es absolutamente infrecuente que una persona a tu edad tenga 2 cálculos en la vía urinaria. El doctor Navarro llegó hace 4 años desde Santiago y a lo que más le costó acostumbrarse fue al agua. No demoró mucho en vincularlo con la gran cantidad de pacientes que atendía por cálculos. En la zona incluso se han registrado 4 casos en niños. La gran cantidad de sustancias calcáreas, la gran cantidad de sulfatos que puede tener el contenido del agua potable hacen pensar de que esto lo podemos perfectamente asociar a enfermedades de carácter urológico, específicamente a la producción y génesis de cálculos en la vía urinaria. Para el doctor Navarro, esta preocupación ya se transformó en algo personal. Estos años se ha dedicado a acumular y analizar estadísticas sobre la recurrencia de esta patología en los copiapinos, técnicamente llamada litiasis, e incluso ha publicado artículos al respecto. Es más, consiguió para esta ciudad la única máquina para eliminar cálculos vía láser que existe en el sistema público chileno.
La tasa nuestra calculada de incidencia es la más alta del país y está duplicando el promedio nacional. En la región de Atacama, según los datos del doctor Navarro, la tasa de incidencia es de un 5 a un 12%, bastante más de lo que se registra en el resto de Chile, donde no se supera el 7%. Es una cifra ya que se está disparando. ¿Qué está provocando todos estos problemas en el agua copiapina? Una de las teorías es que se extrae desde napas muy profundas, por lo tanto vienen cargadas de materiales. Más abajo tiene mayor cantidad de sal, pero es una pauta general. Depende también de la profundidad y podría ser que abajo sale un poquito más contaminado con otros contaminantes. A medida que uno se acerca al mar, el agua empieza a tener más cloruro y peor calidad. A medida que uno se profundiza también en la napa, también se empeora la calidad del agua. Y cada vez se extrae de sectores más profundos, porque el agua en Copiapó se agota. ¿Cuánta queda? Se lo preguntamos a este ingeniero de la Católica, quien encabezó una de las investigaciones más exhaustivas que existe sobre este problema. Y de aquí a unos 10 años, si no se toma una alternativa, van a haber muchas zonas en las cuales va a ser imposible sacar agua. Que el agua se acabe en una ciudad, que al abrir la llave no salga nada, ¿podría ocurrir algo así en nuestro país? El problema en Copiapó se explica de manera simple. En esa ciudad, la cuenta corriente se está quedando sin fondos al extraerse más agua de la que se recarga. A eso se agrega la conclusión del Banco Mundial de que en Chile se dispone en promedio de 53.000 metros cúbicos de agua por persona anualmente. Esto es por sobre la media internacional, pero al ver el detalle, el escenario cambia dramáticamente. Desde Santiago al norte, la cifra desciende a 800 metros cúbicos por persona. Este es Copiapó, el lugar donde la gente teme a beber el líquido que sale de sus llaves, donde un litro por segundo puede llegar a costar $60.000, donde se pelean hasta por las aguas servidas, donde alguna vez corrió un río. Se puede ver la vegetación que hay acá en torno a la profundidad. La profundidad, usted puede divisar la profundidad donde me llegaba y la fuerza que tiene el agua. Ahí me llegaba a la cintura el agua y tenía como 10 metros más o menos de ancho el agua. Por allí corría el río. Habían peces, estaba todo esto verdecito antes. Habían álamos, y todo esto era muy bonito, estaba todo muy cambiado como está ahora. ¿Y venía gente de todos lados? Sí, pero hay gente que se venía a acampar acá. Acampaba y se preocupaba de mantenerse todo el tiempo veraneando aquí. Pues se empezaron a secar los árboles, la vegetación y empezó a morir todo el entorno. Da mucha pena porque dice, ¿qué espera para los niños de uno? Si uno vivió cuando estaba todo esto verde y ahora lo ve seco, ¿qué le irá a quedar a los hijos de uno? En 2004 ya no pasó más agua y muchos niños que nacieron en el 2004 y posteriormente se encuentran con que nosotros seguimos llamándole al lecho seco o río al sector. Bueno, esta es una foto que muestra el curso del río cayendo y a nosotros jugando, como te contaba, en ese paseo familiar. Es triste porque aparte de haber sido una parte como del paisaje de la vida de todos nosotros, pero también como una preocupación de qué iba a pasar acá con el futuro. No es fácil el camino para el agua a medida que desciende desde la cordillera. En los sectores altos, 28 mineras aprovechan este líquido más puro para sus faenas. Un poco más abajo, las grandes agrícolas la utilizan para regar sus extensos terrenos cultivados. Así, la que llega abajo y se extrae para consumo humano es poca y precisamente de napas cada vez más profundas, por lo tanto de más mala calidad. Y aunque en julio en Copiapó llovió después de 14 años, no fue suficiente. 30 milímetros, hay que siempre imaginarse, son 3 centímetros que corrieron y para rellenar nuevamente las napas necesitamos mucho más, ¿no? Angelo tiene que pelear día a día contra la escasez de agua. Cada vez reduce más sus áreas de cultivo. Él no exporta, surte de frutas y verduras a los supermercados locales. Y si la cosa sigue así, los precios obviamente aumentarán. El recurso hídrico acá, ni las autoridades, ni la minería, ni la agricultura lo cuidó.
Esto en Copiapó ya es un momento crítico que yo, si yo te estoy hablando que hace 20 años atrás, yo en mi parcela acá en el pueblo de San Fernando, sacaba agua a 35 metros, y hoy día, el año pasado, el 2010, hice un pozo a 110 metros y no saqué un litro de agua. La situación de Copiapó es una situación que se debe no a monopolio, sino que se debe a la estupidez humana, porque se concedieron muchos más derechos de aprovechamiento de agua que lo que en realidad existía. En la década del 90, la Dirección General de Aguas, la encargada de administrar ese recurso, entregó 4 veces más derechos de los disponibles en Copiapó, gratuitamente y a perpetuidad, como lo establece nuestro Código de Aguas. Detectamos este sobreotorgamiento y eso llevó a que tomáramos una decisión en forma inmediata, que fue cancelar o suspender el otorgamiento de derechos de aguas subterráneas definitivo para no volver a tener este problema del sobreotorgamiento. Pero el Estado no puede corregir esa sobreentrega, a menos que compre esos derechos que entregó a privados, y en Copiapó eso puede costar varios millones de dólares. Es un bien económico, según el Código de Aguas de 1981. Y cuando la gente, los extranjeros vienen a Chile, los abogados, los expertos en agua, y ven nuestro sistema, pero decir, nos miran como... porque es el sistema más ultraliberal que hay en el mundo. Por lo tanto, es un bien como un bien raíz, que lo puedes transferir, vender, prestar, regalar, heredar, hacer lo que tú quieras. Hasta hace 16 años, el Estado era el dueño de aproximadamente la mitad de los derechos de agua del país. En el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, todo esto cambió cuando empezó la venta de este recurso a las sanitarias, proceso que continuó Ricardo Lagos y sigue hasta estos días, cuando a mediados de este año el actual gobierno vendió las acciones que Corfo mantenía en Aguas Andinas. En este momento la situación es tan grave que creo que el Estado no tendría dinero suficiente como para expropiar los derechos de agua que hay en el país. Hay un código de aguas que hace legal lo que en cualquier parte del mundo es ilegal. Eso es lo que es impresionante. ¿Cómo puede ser legal de que no se priorice el agua para el uso humano? En cantidad, en calidad y en tiempo. Las actuales autoridades defienden la normativa vigente. La discusión se ha ideologizado. La administración de los recursos hídricos debe ser técnica. El Código de Aguas del año 81 tiene todas las herramientas para administrar y para otorgar derechos en forma sustentable. Con la misma ley que se sobreotorgaron los derechos, hoy día no se ha sobreotorgado un derecho porque no hemos hecho cargo del tema de la sustentabilidad. ¿Quiénes son los que gastan más agua en Copiapó? El DICTUC en el 2010 determinó que el sector minero utiliza un 19,8% de agua a diferencia de la agricultura, que usa el triple para riego. El agua potable se queda con el 20,6% del total. Sorprende cómo los cultivos y parras de las grandes agrícolas, en una zona en la que falta el agua, se encaraman por los cerros. Este es el tipo de contrastes que caracteriza al Valle de Copiapó. Lo verde de la vegetación, de la producción agrícola, tratando de ganarle terreno a la sequedad y aridez de los cerros. El problema es que mantener lo verde se está volviendo una lucha difícil por culpa de la escasez de agua. Y es que los copiapinos han sido testigos de cómo sus ríos y sus vertientes se han ido secando irremediablemente. Hay agua de mejor calidad en este valle, pero los copiapinos no tienen acceso a ella. El agua, mientras más arriba en la cordillera, cumple la norma chilena de agua potable, y traerla significa una aducción tremenda, que es para traer más o menos 1000 litros por segundo o un poco más, y los costos que eso significa hacen que la cuenta sea impagable. En cambio, esa agua pura se utiliza para este tipo de faenas. Vemos imágenes del uso que hace la minera Candelaria de este escaso recurso en las distintas etapas del procesamiento del mineral. La solución para el Ceremi de Minería de Atacama pasa por desalinizar el agua, pero no para usarla en estas faenas, sino dejarla para el consumo humano. La razón, la población está más cerca del océano que las mineras, transportarla saldría muy caro para las empresas. Pero también las ganancias que tienen las mineras son altas. Pero yo se lo planteo de otra forma. ¿Por qué ahogar
la rentabilidad o el negocio de una de las actividades económicas más sustentables que tiene el país, multiplicando uno de sus costos fundamentales por 6 veces. Porque la gente está con el riesgo de que se acabe el agua para consumo humano. No. ¿Qué es lo que se ha advertido acá en Copiapó? No, lo que yo tengo una cosa muy segura, el agua para consumo humano nunca va a faltar. Pero pues ese agua se acaba, si el agua del acuífero es finita, el acuífero tiene un volumen de agua que si no uno no lo rellena, no tiene cómo seguir sacando, no genera agua el acuífero. Si en Copiapó la calidad del agua, digamos, no es de las mejores, sin duda debe corresponder a que el funcionamiento de la sanitaria debe mejorar. La empresa sanitaria está absolutamente obligada, ¿no es cierto?, a proveer del recurso hídrico, tendrá que buscar la fórmula para estar constantemente y los años que corresponda abasteciendo de agua a la población. Desde mi punto de vista, los reglamentos, la Dirección General de Agua y las leyes que operan se basan mucho en el mercado. Pero cuando hay escasez, el mercado ya no funciona correctamente y esas imperfecciones necesitan la intervención del Estado, que yo creo que no se está haciendo adecuadamente. Cuestionar a un sector económico que aporta el 36% del Producto Interno Bruto regional y que hace crecer a Atacama por sobre la media nacional no es fácil para los pequeños agricultores como Ana María y su esposo Cristian Palavitino. Viven en el sector Chamonate, donde siempre han regado con aguas servidas tratadas, pero desde enero de este año, Aguas Chañar se la vende a la minera Candelaria, una batalla por el agua liderada por Anita. Después de 16 años que no teníamos ningún problema, que regábamos sin problema las parras, los olivos, nos vemos en un tremendo disyuntiva que una empresa minera como la Candelaria hace negocios con Aguas Chañar, que es una sanitaria, obviamente. Entonces eso nos provoca a nosotros un enorme problema, ya que nos bajan totalmente el agua que recibíamos, ¿no? Este matrimonio podría vender sus derechos de agua y olvidarse de todos sus problemas, pero no quieren, se niegan a que les doble la mano la minería, aunque sienten que sus olivos, su aceite y sus parras tienen poco valor en esta guerra. Tú dices, bueno, no, que tal vez ellos tienen una situación que no quieren vender. No, mira, cualquiera se tienta. Porque aquí hay, digamos, vecinos que viven en la misma situación de nosotros y ya les vendieron. Y muchos están esperando sacar la cosecha para salir cascando. Intentamos conversar con los representantes de Candelaria, pero ellos prefirieron no dar la entrevista. Ahora, ¿qué pasa con esto de las ventas de aguas servidas a Candelaria? Que también ahí hay otro foco de conflicto. ¿Usted está de acuerdo con eso? Pero absolutamente. No hay una mejor recuperación, digamos, de un producto que antes se desechaba y se botaba, digamos, al río. Se supone que hay agricultores que lo usaban para regar. De acuerdo. Sí, es muy difícil dejar conforme a todo el mundo. Hasta acá llegan todas las aguas servidas de la ciudad de Copiapó, porque es aquí donde se realiza su proceso de purificación. A tanto ha llegado la escasez de agua en este valle, que estas aguas que transportan todos los desperdicios de la ciudad se han transformado en un preciado tesoro que muchos quieren poseer. Irma ya se acostumbró a acumular agua todos los días para evitar sorpresas. No tiene idea de que es ella quien finalmente paga las consecuencias de todos los líos que hay con el agua en su ciudad. Y las paga literalmente, porque para mejorar la calidad de lo que sale de su llave, el sistema la hace financiar la mejora a ella. En este caso, la empresa sanitaria, cuando se vea enfrentada a buscar otra fuente alternativa o a tener que rehacer sus fuentes actuales, eso va a repercutir en las tarifas de los usuarios. O sea, como que las cuentas podrían subir, no sé, al doble, por ejemplo. Una ciudad entera recelosa de beber su propia agua, que no solo consumen los 200.000 habitantes de Copiapó, sino también quienes viven en Caldera y Chañaral. Decidimos entonces averiguar qué contenía este vapuleado líquido copiapino. Junto al DICTUC tomamos muestras del agua potable para descubrir si había algo en ella que confirmara los reclamos. Sus resultados serán clave para determinar qué tanto hay de rumor y cuánto de certeza en los temores de estas personas que viven escapando de su propia agua. Pero no son los únicos con problemas. Chile Sustentable identificó 26 conflictos por el agua en distintos puntos de nuestro país. La guerra por el agua ya no es exclusividad del norte chileno. Los derechos de agua en nuestra región están agotados en un 100% porque están 100% asignados. ¿Quiénes son los dueños de esa agua?